¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Al Día en Economía en un mes de abril, recién iniciada la primavera, y siempre que llega esta época del año, que se inicia la primavera, vienen varios problemas. Uno de ellos, las alergias al polen para los que padecen esta enfermedad, y otro, la alergia a tener que hacer la declaración de Hacienda, que la hacen más o menos unos 16 millones de españoles. Hacienda este año, con lo de la declaración de la renta, va a ingresar más. Vamos a tener que pagar además también más. Sin embargo, va a devolver menos, un 4,5% menos. La verdad es que no anima demasiado, no va uno con alegría a un hecho al que por sí no acude nadie con una de sus mejores sonrisas. No va uno con alegría a presentar esta declaración ante el fisco cuando escucha casos como el de Bárcenas y otros muchos que lograron evadir de España grandes cantidades, que a saber además de dónde vinieron. En fin, hemos querido hoy hablar de este asunto, aunque les habíamos prometido hablar de los desahucios, pero hemos preferido pasar este tema a la semana que viene por cuestiones técnicas simplemente, y hablar hoy, precisamente cuando se inicia esa campaña de la renta, de este asunto. Ya verán que hay muchas cosas interesantes que contar, con la ayuda de la Asociación de Técnicos de Hacienda, con los que hemos estado, pero sobre todo de nuestro habitual colaborador en este Al Día en Economía, que es Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias, muy bien. Te iba a preguntar si has hecho ya la declaración de la renta, pero bueno, es un poco pronto todavía. Todavía no. Bueno, es el momento de contribuir. Ya digo que uno no va con su mejor sonrisa en estos casos. Bueno, yo aconsejo a todos los que vayan a hacer la declaración de la renta que primero pidan el borrador, por si acaso entre los datos que ellos tienen, alguno les falta por aportar, y Hacienda los tiene casi todos, por lo menos de nosotros, de aquellos que tenemos unos ingresos fácilmente controlables. Primer consejo, por tanto, que pidan el borrador y que comparen y que lo miren bien. Si están de acuerdo o no, y luego verificar si hay algún dato que se les haya escapado y sin embargo sí conste allí, o que no conste y que tenga que hacerlo constar, como puede ser su situación personal en cuanto a alguna inversión en vivienda, etcétera. Si hay alguien que nos conoce mejor que nuestra propia madre, es Hacienda, porque es curioso. Conoce nuestras cuentas. Nuestras cuentas, como mínimo. Nuestras cuentas. Lo otro creo que no. Nuestras cuentas sí las conocen, y además es su misión, tienen todos los datos, y de alguna manera lo que tenía que haber existido es esta no dispersión de los datos. Debe estar todo concentrado en Hacienda, menos tribunales de cuentas, menos sindicaturas de cuentas, todo controlado en Hacienda, porque todos de alguna manera tenemos relación con ella. Bueno, ya saben ustedes que nuestro interés no es solamente escuchar lo que nos dice acertada o desacertadamente, ustedes lo juzgan, Joaquín Mastache, sino también que ustedes sean protagonistas de este programa. Para eso nos remitimos una vez más a pedirles su colaboración, su participación, mediante ese correo electrónico que ahora mismo están viendo y al que pueden enviar sus emails, pues reprochando lo que decimos, apoyándolo, ofreciendo ideas, sugerencias, pidiendo que hablemos de temas concretos, haciendo consultas que ustedes crean convenientes a Joaquín Mastache. Es por ahí por donde empezamos siempre el programa. Antes de meternos en harina con esto de Hacienda, hemos querido dar a conocer 2 emails que han llegado esta semana y a los que vamos a responder inmediatamente, si te parece, Joaquín. ¿Cómo no? Vamos a ver, empezamos con Eusebio Alvarado, que escribe desde Gijón, o Sison, como él firma. Lo primero que quisiéramos decir es que alguien que defiende el asturiano, como lo hace Eusebio, quizá debería haber escrito en Bable, precisamente, pero no lo ha hecho. Bueno, les leo directamente el email. Quisiera subrayar las contradicciones en las que en ocasiones cae el señor Mastache. Al mismo tiempo que habla de la Constitución española y del artículo 31, y lo cita, no voy a alargarme aquí más, también no duda en vulnerar otros artículos como el 3.1, donde se indica que el castellano es la lengua española oficial del Estado, pero que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Y pregunta, y directamente le trasladamos la pregunta a Joaquín, ¿no le parece que es ir contra la Constitución, aceptar lo que nos interesa, como es el tema de los impuestos, pero rechazar lo que no? ¿Cómo puede decir que solo debería existir una lengua oficial en España, el español, cuando la norma magna de los españoles pone tan claramente que pueden existir otras lenguas oficiales? Por cierto, yo estoy a favor de que incluso el bable sea reconocido como lengua oficial en Asturias, dice este espectador, al que agradecemos su email y que se llama Eusebio Alvarado, que escribe desde Sison. Bueno, yo agradecerle a Eusebio que lo haya escrito en español, porque probablemente en bable pues lo entendería a medias. Y luego, por otro lado, me parece muy bien que quiera defender el bable, me parece muy bien que otras lenguas de otras zonas quieran defender sus zonas de origen. Bueno, que seguiría a convertir España pues casi en la Torre de Babel.
Bueno, si queremos esto para no entendernos, pues fantástico. O sea, yo tengo una cosa perfectamente clara. El idioma oficial es el español y las autonomías tienen la posibilidad, no la obligación, de mantener como idioma propio, en el caso de Galicia, el gallego, en el caso de Vascongadas, el vasco, y en el caso de Cataluña, el catalán. Bueno, pero yo siempre entendí que la lengua era un vehículo para el entendimiento, y lo que no tiene ningún sentido es que precisamente la lengua sea un vehículo para el distanciamiento en vez de para el entendimiento. Porque no olvidemos que si una persona quiere opositar, por ejemplo, en cualquier organismo público catalán, tiene que examinarse en catalán. Esto no es justo, para nada. Esa es una manera de ya quitar competencia a todos aquellos que no dominen el catalán. Por lo tanto, si queremos crear pequeños reinos de taifas, adelante. Viva Cartagena y hablemos todos en nuestra lengua materna y en nuestro idioma, digamos, local, y entonces seguro que nos entenderemos a las maravillas. Evidentemente lo digo en tono de ironía. Yo ya sé que en la televisión la ironía a veces no queda bien, pero es lo que tengo que decir. Yo considero que una de las cosas que tiene que España resolver es precisamente la unidad de lengua. No tiene sentido tampoco en la unidad cultural que exista, aunque aparentemente sea salirnos del guión o de la contestación a Eusebio, pero está muy en el tema. Démonos cuenta que, por ejemplo, aquella famosa asignatura del medio, pues claro, resulta que el medio en Cataluña es diferente esa asignatura que en Asturias, porque los ríos que pasan por Cataluña pues no pasan por Asturias, los montes que hay allí tampoco los hay aquí, y tenemos una economía del medio diferente en un lado que en otro. Por tanto, lo que llegamos es a una situación tan lamentable como que en Cataluña sepan poco de Asturias, que en Asturias sepamos poco me refiero actualmente, de Vascongadas, y que los extremeños también sepan muy poco de Castilla y León. Por lo tanto, estos son los errores o las perversiones que ha traído el desarrollo del Estado autonómico, además de un coste que no podemos mantener, que hoy algunos ya están viendo que es conveniente devolver competencias, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, yo vuelvo a insistir de que entiendo que en todo el territorio español debería ser como una única lengua oficial y para el entendimiento el español, en todo el territorio español, sin ningún tipo de privilegio para ninguna provincia o comunidad autónoma. Pues valga la explicación que da Joaquín Mastache, la respuesta más bien a esta crítica, podríamos decir, que llegaba desde Sison vía email. Ya saben que hay una dirección de correo electrónico que ustedes pueden usar precisamente para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que nos expresa Luis Tejela. Este nos escribe, en este caso, este espectador, desde Oviedo, y nos dice lo siguiente: tan solo expresar mi absoluto acuerdo con el programa sobre educación realizado por su cadena. Afirmaba el entrevistado, se refiere a Joaquín Mastache, que la educación en España es mala, y estoy de acuerdo. Y no solo la básica. Por curiosidad miré en Internet, en un ranking, en qué puesto está la Universidad de Oviedo, y la encontré en el puesto número 22, por detrás de la mayoría de las universidades andaluzas, de la de Cantabria, de la de Burgos o incluso de la de León. Es verdad que quizás su presupuesto es más reducido, pero no creo que sea solo cuestión de dinero. Muchas gracias y felicidades por su programa, nos dice Luis. Sí, no solamente Asturias está en el puesto 22, sino que a nivel mundial estamos por encima del 650, creo. Esto es dramático. Y volvemos otra vez a las consecuencias. ¿De dónde parte todo esto? Si echamos la vista 50 años atrás, no estábamos tan mal. Hemos reformado, hemos transferido las competencias a las comunidades autónomas, y eso ha empobrecido el conocimiento de nuestros bachilleres y el conocimiento de nuestros universitarios y el conocimiento y la convivencia precisamente de lo que es el mundo de la universalidad o de la universidad. Por lo tanto, estas son las consecuencias de una política educativa equivocada. Luego, por otro lado, hablamos de medios. Bueno, lo de los medios yo creo que son más que suficientes, lo que pasa es que están mal aprovechados. No olvidemos, por ejemplo, es un ejemplo que ponemos encima de la mesa y que algunos sé que no, algún compañero seguro que me va a contestar y no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero bueno, yo tengo que aceptarlo como es, evidentemente. Ellos espero que lo acepten también como es. Miren ustedes, en la universidad, el número de horas lectivas de un profesor universitario en Asturias creo que hay 3.000, a nivel nacional 100.000. Son dos cifras importantes. Vamos a centrarnos en Asturias, 3.000. Se da la circunstancia de que las horas lectivas que tienen con la tiza en la mano, con el puntero o simplemente con el habla, comunicando, son entre 150 y 325 horas al año. De las 1.650 horas lectivas que tienen en la universidad, que en algunas son menos y en el resto de los trabajadores son 1.800 horas en muchos de los casos.
Por lo tanto, si se dedican una media de 250, pues la media entre 150 y 325 vamos a establecer en 250, ¿a qué dedican el resto de las 1.400 horas restantes? ¿A exámenes? ¿A atender a personas en el departamento? ¿A investigación y desarrollo? Bueno, pues los números que yo manejo es que la dedicación a investigación y desarrollo son 1.000 horas al año. Cuando Ware dijo, quiero ver los resultados de las 1.000 horas de investigación y desarrollo que dedican los profesores universitarios, no están por ningún lado. En el caso de España, de Asturias, serían 3 millones de horas al año dedicadas a investigación y desarrollo. Yo, salvo las del magnífico Otín, que va para premio Nobel, y algunos más que podemos contar. Sube la media, sí. Salvo estos, los demás, yo veo pocos resultados de esas investigaciones y desarrollo que de alguna manera dicen que dedican. En el caso de España, si son 100.000 profesores, estamos hablando de 100 millones de horas dedicadas a investigación y desarrollo pagadas con el sueldo de todos los españoles a través de los impuestos. Por lo tanto, el tema a mí me preocupa, pero muchísimo, muchísimo, porque realmente no es que sea un problema de dinero, es un problema de aprovechamiento, es un problema de emplear los recursos adecuadamente. Y si los profesores tienen que dedicar, en vez de una media de 250 horas, 400, para que necesitemos menos profesores y, por lo tanto, bajemos el gasto público, pues iremos mejorando. Pero este es un tema que dejamos, y algún día hablaremos de la universidad y traeremos a alguna persona que nos pueda, de alguna manera, cumplimentar y nos pueda, de alguna manera, aportar datos que muchas personas no conocen, pero que conviene que conozcan. El dato queda ahí, entre 150 y 325 horas son las que dedica un profesor universitario con la tiza en la mano. El resto tenemos que empezar a saber a qué las dedica. Muy bien, vamos a dejar este tema ya de la educación, que nos ocupó anteriores programas. Hemos tenido que rescatar este tema precisamente porque había quien escribió sobre esto, algunos de nuestros espectadores así lo reclamaban, pero ahora ya vamos con el tema que nos ocupa hoy. Ya decíamos antes que en esta época del año pues florecen las margaritas, la vegetación crece, pero también hay que llevar a cabo otras cosas menos agradables a la vista y desde luego más farragosas, como es la dichosa declaración del IRPF, la declaración de la renta. Hacienda dice que este año va a devolver 10.665 millones, es decir, casi un 5% menos que el año anterior. Joaquín, lo primero que podríamos preguntar es qué consejos daríamos para, por ejemplo, declarar menos, que es lo que todo el mundo quiere. Bueno, van a devolver menos por una razón lamentable y desgraciada, porque hay menos cotizantes. Claro. Al haber más personas en el paro, hay menos personas que cotizan a la Seguridad Social y que cotizan a la Administración Pública. Por lo tanto, es tremendamente lamentable. Consejos se pueden dar muchos. Se pueden dar muchos. De alguna manera, si lo que queremos es engordar, que lo necesita el Estado, los ingresos públicos, pues es ganar más dinero. Ay, amigo, pero eso es muy difícil. Sobre todo cuando hay una escasez de trabajo tremenda y cuando parece ser que una de las soluciones que se van a adoptar próximamente es el reparto del escaso trabajo que existe, donde habrá probablemente algunas empresas que van a tener que trabajar menos horas los empleados para no tener que marcharse para el paro un porcentaje importante de los mismos. Pero los consejos están precisamente datados en la propia reforma fiscal y en la propia legislación fiscal. O sea, no hay grandes cosas, porque cada vez va a haber menos cosas de las que nos podamos beneficiar, con lo que yo estoy de acuerdo, porque yo no creo que tenga beneficiarse nadie por invertir en la compra de una vivienda o por alquilar una vivienda. Entonces el que no la puede comprar se siente perjudicado, el que no la puede alquilar también. Quiero decir que tenemos que ir a una simplificación. Lo que debiéramos es de ir a una simplificación fiscal para que todo fuese mucho más fácil y mucho más sencillo y además mucho más igualitario, de acuerdo a aquel famoso artículo 31 de la Constitución, que es la que rige todo el sistema tributario. O sea que estás de acuerdo, por ejemplo, en algunas de las nuevas medidas. Por ejemplo, la supresión de poder... Yo estoy totalmente de acuerdo en la supresión de la deducción por inversión de vivienda, como estoy en la supresión de que el empresario, por contratar a un trabajador, reciba un dinero, o en la supresión de la inversión, por ejemplo. No, para nada. O sea, un empresario tiene que beneficiarse porque su empresa le da rendimiento, sino porque el Estado, con la solidaridad de todos los españoles, porque es recuperar menos dinero, le entreguen a él. O sea, estoy totalmente convencido de que el sistema del subsidio es un error para sacar la economía adelante. Bueno, hay un detalle muy curioso de la declaración de la renta que tenemos que hacer este año, aunque corresponde al ejercicio anterior, al 2012, y es que aquellos que hayan perdido dinero en un bingo o jugando a la lotería
van a poder deducirse ese dinero. Es curiosísimo esta cuestión. Bueno, yo eso no lo tengo muy claro, no sé dónde lo leíste, yo no lo estudié, no me dio tiempo a verlo. Nos lo explica también el técnico de Hacienda. Sí, pues no tengo conocimiento de esa peculiaridad, que no deja de ser podríamos entenderlo como una compensación, porque a partir de primeros de año el que gane en la lotería tiene que pagar dinero, pero me parece un absurdo. Eso es lo que dicen, ¿no? Que como el que gana la lotería tiene que declarar y parte se lo lleva Hacienda, pues el que pierde también. Ahora, ¿cómo lo demuestra? Me parece un absurdo que los dineros que nosotros empleemos tentando a la suerte, que podamos deducirlos, me parece, algo insólito. Propio. De la misma forma que lo declaramos y lo ganamos. No, yo creo que si lo declaramos si lo ganamos, sí debemos de declararlo. A mí me parece muy bien. Yo creo que si lo gastamos no tiene mucho sentido. Es mi opinión, pero por supuesto que es totalmente... Yo lo invierto esperando ganar dinero, entonces como no lo gano, lo deduzco. Me parece excesivamente sofisticado y muy fuera de lugar, para mí, pero no... Mira, te leo textualmente, Joaquín, dice, entre las principales novedades normativas a tener en cuenta este año se encuentra la desaparición de la compensación fiscal para todos los contribuyentes que compraron una vivienda habitual antes del 20 de enero del 2006. Bueno, y aparte de esto dice también se podrán compensar las ganancias del juego obtenidas desde el 1 de enero del 2012 en casinos, bingos o máquinas recreativas con las pérdidas obtenidas durante el mismo periodo sin que en ningún caso las pérdidas superen a las ganancias. Bueno, me parece un auténtico disparate. Para mí personalmente me parece una auténtica ocurrencia que no le veo ningún sentido, porque si una persona irresponsablemente se va a jugar su dinero y dice... Comentamos la ludopatía aquí, ¿no? Yo creo que es un disparate. A mí personalmente me parece un disparate sin haberme detenido a leerlo con el tiempo que a lo mejor requiere, pero a mí me sorprende. Y es agradable a los 62 años seguir sorprendiéndose, porque eso es una prueba evidente de que uno todavía le queda infinitamente muchas cosas por escuchar. Nunca deja uno de sorprenderse, eso es verdad. Nunca. Bueno, pues vas a seguir sorprendiéndote, yo creo, porque fíjate las cosas que nos va a contar Jesús Barcelona, que es técnico de Hacienda, pertenece a ese sindicato que tienen los técnicos de Hacienda, al que seguramente has... Gesta conozco. Gesta, correcto. Grupo Gesta. Creo que para el DVD vuestro aparece el presidente nacional de Gesta. Yo fui invitado en algunas charlas también con esta propia entidad, por lo tanto conozco perfectamente la labor y las personas que forman Gesta, con las que algunas cosas discrepo cariñosamente y luego veremos en la contestación que le daré a Jesús, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo precisamente y a analizar cada una de esas declaraciones que ha realizado Jesús Barcelona, como decíamos, técnico de Hacienda. Lo primero que nos decía Jesús es que nos preparemos porque nos han subido el IRPF y eso, ya estamos todos avisados de antemano, nos va a suponer pagar más a Hacienda. Los contribuyentes tienen que saber que este año 2012 y este año 2013, todos los declarantes, todos los trabajadores, vamos a tributar entre un 2 y un 7% más según nuestro nivel de ingresos, porque ya hace unos cuantos meses que el Gobierno aprobó una norma según la cual, y para reducir el déficit público, se aplica una escala adicional que debe sumarse al tipo impositivo aplicable con carácter general en el IRPF. Bueno, Jesús dice con un criterio que es prácticamente incontestable de que de alguna manera se trata de incrementar la presión fiscal en renta para equilibrar el gasto público, para equilibrar el déficit, para disminuir el déficit. Bueno, esa es una medida que es la que se tomó, estoy en total desacuerdo con ella, lo que se había adoptado es la medida de bajar el gasto público. Es decir, ¿el déficit qué es? El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos a efectos del Estado español. Si España ingresa 100 unidades económicas y gasta 105, obtiene 5 de déficit, que es el 5%. Entonces dice, ¿cómo intento recuperar ese 5% de déficit? Bueno, pues en vez de bajar el gasto, subo los ingresos. ¿A quién? A aquellos que están trabajando, porque a los que no están trabajando difícilmente se lo puedo subir, salvo por la vía de incrementarle el IVA, que también lo han hecho. Esas medidas de incrementar los impuestos, de incrementar el coste fiscal, que al final la repercusión inmediata es que te queda menos renta disponible para gastar, son un error. Son desastrosas, son tremendamente desastrosas para la economía, porque al final lo que estamos es quitando recursos a la economía real para financiar muchos de los gastos absolutamente innecesarios que tiene el Estado español. O sea, yo estoy en total desacuerdo con la medida que se ha tomado por el Partido Popular de incrementar los impuestos, tanto en los impuestos directos, entiéndase el IRPF, como en los indirectos, entiéndase el IVA.
estemos en acuerdo o en desacuerdo, lo que está claro es que va a ser así, no, que claro, vamos a pagar más. Remedio, está claro, no es una ley, ya sabemos que en una democracia, y esto es un tema que también tendremos que abordar, y probablemente en la próxima semana lo haremos, que las leyes promulgadas en democracia son legales, pero no necesariamente justas. Y este es un tema con el que nos estamos encontrando en este, digamos, distanciamiento que existe entre el Parlamento, que es de donde salen las leyes, y los ciudadanos, que tenemos que cumplirlas igual que ellos todos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un distanciamiento entre lo que la economía española necesita y lo que nuestros parlamentarios legislan. Este mismo día en el que hacemos el programa aparecía la noticia, la habrán oído ustedes en los medios de comunicación, de que en Castilla-La Mancha se gastaron, no recuerdo la cantidad, pero un dinero cercano a los 200.000 euros en fluorescentes, pero tantos fluorescentes que es lo que se necesitaría en cualquier edificio público, en todos los edificios públicos de Castilla-La Mancha, para los próximos 50 años. Pues eso se lo gastaron en unos meses. Cuando uno oye noticias como esta, como que Bárcenas le aparece más dinero o ingresó no sé cuántos millones en una cuenta en Suiza durante varios años. La propia Casa Real se está viendo afectada también por este tema de impuestos, de herencias, etcétera. Cuando uno escucha esto, es difícil que a uno le quede la más mínima gana de ser honrado, de ser legal al declarar Hacienda. Eso lo reconocen hasta los propios técnicos, como nos decía Jesús. La verdad poco edificante todos estos casos de corrupción que están saliendo a la luz pública, y para nosotros como funcionarios encargados de los impuestos cada vez resulta más difícil poder decir al ciudadano normal, al trabajador que gana entre 15 y 20.000 euros, que él no tiene que defraudar, porque ellos no lo entienden. Están viendo que los más poderosos, los que más ganan, se llevan el dinero a los paraísos fiscales, y evidentemente esto no ayuda. Bueno, en cuanto al comentario que hiciste anteriormente de los fluorescentes, yo creo que precisamente eso es un gasto bueno, porque estamos aceptando lo que siempre decimos de que estamos en el siglo de las sombras. A lo mejor es que quieren buscar luces a través de luz artificial en vez de a través del talento. Y luego, claro, lo de la corrupción, eso no puede seguir así. Es decir, lo que no puede es quedar ni 5 minutos una persona en libertad cuando se le ha descubierto que ha cometido un fraude. Y esto sería ejemplarizador para todos, y de alguna manera tendría que ser de una manera inmediata, como pasa con el caso Urdangarín, con el caso Bárcenas, con el caso de los ERES. Estamos hablando de miles de millones de pesetas, centenares de millones de euros que están yendo por el sumidero, precisamente por el modelo de Estado que tenemos tan descentralizado y tan difícil de controlar, que debiera de ser controlado precisamente por una administración central muy fuerte y no dispersa como existe en este país. En el caso que comenta de que el fraude, ellos dicen, bueno, es que el 72% del personal, el 80% lo tenemos dirigido precisamente a las empresas pequeñas y a los particulares, que por el ordenador ya están controlados. Bueno, pues él mismo que lo resuelvan dentro de su propia casa, que hagan la fuerza necesaria, que permítannos que nos dediquemos precisamente a la inspección de las grandes empresas. No olvidemos que la mayor empresa que hay en España es el Estado. No lo olvidemos, esa es la gran empresa, y en esa gran empresa podían empezar también por ellos mismos, ¿no? Que ellos son conscientes de que los empleados públicos, sean inspectores de Hacienda, sean técnicos de Hacienda, sean empleados de la administración, sean políticos, sean lo que sean, tienen unos salarios que superan el 30,8% precisamente el salario del resto de todos los españoles, incluidos ellos. Por lo tanto, en esa cifra, si hacemos los números, tenemos 25.000 millones, bastante más de lo que se va a recaudar con la presión fiscal ejercida sobre los particulares, que en algunos casos, como hemos visto, va a llegar al 52% con esos 7 puntos y parte del 24%, y se da la circunstancia, como todos sabemos, que no es posible que existan esas diferencias impositivas con respecto, por ejemplo, a las sociedades, como luego veremos. Bueno, y una última cuestión, probablemente hemos dejado para el final la más interesante de cuantas proponían desde esta asociación de técnicos de Hacienda. Nos dicen ellos que en esto de la declaración de Hacienda se producen curiosas paradojas. Por ejemplo, como bien decía ya Joaquín, que la mayor parte de los esfuerzos de los técnicos y de los inspectores de Hacienda vayan precisamente a perseguir al pequeño empresario o al trabajador por cuenta ajena, al comerciante, en fin, y no a las grandes empresas. Y que además se produzca también otra situación. Por ejemplo, decían ellos que grandes empresas o grandes empresarios, mejor dicho, no declaran
pues declaran muchísimo menos que los trabajadores por cuenta ajena. ¿Cómo es posible que un trabajador que gana entre 15 y 20.000 euros al año declare más que un empresario? Bueno, eso es lo que nos decía Jesús y así lo explicaba. Hay que pensar que la agencia tributaria nació en 1992 y que las cosas ahora han cambiado mucho. Entonces nos encontramos ahora mismo en una situación totalmente paradójica. Los técnicos de Hacienda decimos que más del 72% del fraude fiscal está en las grandes empresas, en las grandes fortunas, y por contra resulta que el 80% del personal de la agencia tributaria, técnicos, inspectores administrativos, estamos dedicados a controlar al pequeño contribuyente, al trabajador por cuenta ajena, al pensionista, al pequeño empresario en módulos. Claro, si sabemos que realmente el fraude está en las grandes empresas, en las grandes fortunas, debemos mover la lupa de la inspección hacia esos focos donde sabemos que está el fraude y no dedicar tanto personal, tantos medios humanos a las personas que ya de por sí están controladas por los propios ordenadores. ¿Declara más un trabajador que un empresario, curiosamente? Pues sí, ahora mismo, y según los últimos datos facilitados por la agencia tributaria, los trabajadores están declarando una media de 19.500 euros, mientras que los empresarios no llegan a 11.000. Y resulta pues paradójico que los empresarios, los empleadores, estén declarando menos ingresos que sus asalariados. Realmente, claro, esto nadie se lo... Bueno, es cierto que la media de los empleados en cuanto a la contribución al Estado es muy superior, porque estamos hablando de una media de casi 19.000 euros por persona contra 11.000 de las incluso pequeñas empresas. Pero claro, lo que no tenemos que olvidar es que las pequeñas empresas están contribuyendo también al Estado por lo que yo llamo otro impuesto indirecto, que es el impuesto precisamente en la seguridad social, donde por cada trabajador, si la media son 20.000 euros, por hacer los números fáciles, un 30% tiene de impuesto al trabajo, que son 9.000 euros por cada trabajador que tenga. Es decir, por cada trabajador que tenga un empresario ya está pagando una media de 9.000 euros de seguro social, de seguridad social, a la caja común del Estado. Por lo tanto, con esas cuentas lo que hay que tener también es un poco de cuidado. Pero yo, por otro lado, lo que diría es que lo que hay es que ir a una simplificación, en el sentido de que no tiene ningún sentido que si un empresario tiene el tipo máximo en el 30% y el mínimo en el 25%, porque un trabajador por cuenta ajena tiene el mínimo en el 24,75%, que coincide con el mínimo del empresario, y sin embargo el máximo está en el 52%. Y si nos metemos ya en los impuestos autonómicos que le incorporan en renta, pueden llegar al 56%, como es el caso de Cataluña, que es quien más paga. Esos desajustes hay que resolverlos, pero hay que resolverlos evidentemente haciendo una reforma fiscal con un nuevo modelo fiscal, que tenemos que hacerlo, pero a nivel europeo, no solamente a nivel español, porque ahí tampoco tenemos hoy prácticamente los márgenes que tenemos que ir perdiendo soberanía en beneficio de Europa, si es que creemos y pensamos en Europa, que algunos piensan que no, que debemos de salirnos. Yo estoy totalmente convencido de que no debemos de salirnos, de que si fuera de Europa iba a haber muchísimo más frío, íbamos a tener muchísimos problemas, y de alguna manera ya estamos viendo lo que puede suceder si se está fuera de Europa. Lo que tenemos es que ir perdiendo soberanía, dándosela a Europa, pero y teniendo todos una participación mucho más activa. Pero sin embargo aquí en España hacemos todo lo contrario. O sea, tenemos el país partido en 17 autonomías, más 2 comunidades autónomas, más gobierno central. Es decir, 20 máquinas legislativas, 20 máquinas legislando, 20 máquinas manejando este país, y resulta que así nos va. Cuando lo que tenemos es tener una sola máquina. Yo soy, un defensor total del gobierno central, y de alguna manera ir devolviendo competencias al gobierno central por parte de las autonomías, y se resolverían muchos de estos problemas. Con paradojas como la que explicaba Jesús Barcelona, técnico de Hacienda, cuando decía eso, que muchos empresarios declaran ganar menos que sus propios trabajadores. Con paradojas como esa, al final uno llega a la conclusión de que no paga más quien más tiene, como se supone que dice ese artículo 31 de la Constitución, sino quien menos posibilidades tiene de ocultarlo, debe de pagar, ¿no? Más quien más gana. Otra cosa es que, sin embargo, tampoco yo veo un corrimiento, si eso fuese tan fácil. Es una lectura fácil lo que dice Jesús. Si eso fuese tan los datos, supongo, ¿no? Pero si eso fuese tan fácil, habría muchísimos trabajadores que se convertirían en empresarios. Y yo no veo que trabajadores y menos empleados públicos se conviertan en empresarios. Por lo tanto, demagogias las justas. Es decir, las cosas no son tan fáciles como se están diciendo. O sea, no es que el empresario gane mucho más que el trabajador. Yo conozco
conozco de los 3 millones y cada vez menos de trabajadores autónomos que hay en el país y que tengan menos de 10 trabajadores, no nos creamos que hay empresarios autónomos que ganan mucho más que cualquier empleado público bien pagado. O sea, cuidado. O sea, cuidado que no es oro todo lo que reluce. Y sin embargo están teniendo todo su patrimonio sujeto a los vaivenes de la economía, de que tengan problemas, de que no los tengan, de que puedan pagar a sus trabajadores o de que no puedan pagarlos. O sea, eso hay que leerlo, como lo dije, de otra manera. Es decir, un trabajador, un empresario que tenga 5 trabajadores, está todos los años por la vía de la seguridad social aplicando unos 50.000 euros al Estado. Eso es un coste que no lo hace el trabajador por cuenta ajena, porque no olvidemos que los costes sociales del trabajador por cuenta ajena es un 6,35, que elevado al 100 es un 15% de lo que gana. El otro 85% se lo paga su empleador, sea el Estado, sea una empresa pública, sea una empresa privada o sea un trabajador autónomo con 2 trabajadores. Luego, debemos de ser como más consecuentes, y lo que debiera de hacer precisamente todos los que estamos en este lado de la trinchera o en el otro, pero en el mundo de la hacienda pública, es ir a la estimación directa, de que no haya estimación objetiva singular. Es que ellos mismos saben de que estos datos se producen porque existe una ley que lo permite, que es la estimación objetiva singular, que tiene mucho de singular y nada de objetiva. Por lo tanto, debemos ir todos a la estimación directa y todos los trabajadores, habría más equilibrio entre estos empresarios y los trabajadores en cuanto a la retribución. Estoy totalmente convencido. La última cuestión que quiera aportar, Joaquín, sobre este asunto de Hacienda. Bueno, pues sobre el asunto de Hacienda es que volvemos otra vez a este incremento de impositivo, lo que nos va a hacer es un poco más pobres, y luego también a los que tienen una capacidad de ahorro, porque no olvidemos que aquellos que tengan, por ejemplo, más de 24.000 euros ahorrados, pues, de base liquidable de ahorro, pues van a tener un 27 en vez de un 21, suben un 6. Por lo tanto, volvemos a gravar a aquel que tiene un puesto de trabajo, y lo que tenemos es que meterle dinero en el bolsillo al ciudadano para que demande bienes y servicios y para que se incremente precisamente la demanda, que es lo único que nos permitirá recuperar puestos de trabajo, que es lo que hace falta ahora mismo en España, sin duda. Y luego, en cuanto a todo lo del fraude, lo que tiene que haber es mucha mano dura, tiene que haber mucha más claridad y tiene que ponerse las cosas en su sitio, y los jueces tener más capacidad de actuación para poder impartir justicia, porque no olvidemos que los jueces imparten justicia con las leyes que tienen. Ellos no, nada más que pueden aplicarlas, no forman parte para nada en el Parlamento para constituirla, ¿no? Por lo tanto, cuidado también con este tema. Una última cuestión, Joaquín. Ya saben que siempre estamos ligados permanentemente a la actualidad, como no puede ser de otra forma en este programa Al Día en Economía, precisamente porque la economía tiene mucho que ver con la actualidad y se transforma cada minuto prácticamente. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de marzo. En el caso de Asturias, el paro bajó en algo más de 370 desempleados. ¿Crees que es meramente coyuntural porque tiene que ver con la Semana Santa? Totalmente convencido. O sea, no es que hayamos iniciado se va a una convertir senda en parado ya pasado mañana. O sea, yo estoy totalmente convencido. Sí, el problema viene por otro lado. O sea, España evidentemente tiene un potencial tremendo que no está aprovechando. Yo el jueves por la mañana tengo una reunión precisamente en Madrid para tratar sobre este tema, lo que yo llamo España, país para vivir. Y yo estoy totalmente convencido que tenemos es que incidir precisamente en traer personas de la tercera edad a vivir a España. Teníamos muchísima gente de la tercera edad que venía a gastar aquí sus pensiones, que por las circunstancias de la crisis económica se han vuelto a sus países de origen, y lo estamos echando en falta. Esta gente se ha llevado no solamente el dinero, sino que ha dejado de gastar todos los meses sus muy buenas pensiones que tenía. Por lo tanto, tenemos que volver a intentar que vengan personas a España, y sobre todo de alto poder adquisitivo, que es la única salida que yo veo a corto plazo para generar puestos de trabajo y para que incrementemos el PIB, que es lo que nos va a permitir precisamente crecer y absorber los déficits que tenemos. Muy bien, señores, pues tenemos que despedir este programa, recordándoles, como siempre, que ustedes forman parte del mismo, que cualquier opinión, comentario, sugerencia, pregunta, la pueden realizar en esa dirección de correo electrónico que ahora mismo están viendo. En cualquier momento la contestaremos en diferentes programas que vayamos realizando con Joaquín Mastache. Tenemos muchas ganas de tratar ese tema de las hipotecas, así que pueden escribir ustedes lo que quieran acerca de este tema de las hipotecas. Esperemos que el próximo martes, y con algún invitado incluso, podamos hablar de este asunto. Joaquín, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Por invitarme. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a ustedes, señoras y señores, lo dicho, muchas gracias, buenas noches, y la semana que viene volvemos. Buenas noches.